¿Cómo le va? ¿Qué dice? Gracias por invitarme a tomar el café de hoy, ¿no? A las 10 de la mañana. No es la mesa de café esta, pero es la mesa... Está tronando, llueve. ¿Cómo eso quería preguntarle a usted, que viene de, no digo de afuera, pero del No, otro lado? estaría un poco mojado, se me mojó el pelo. La verdad que sí, se ha alargado con todo a llover. Sabiamente trasladaron el acto del 25 de mayo al Club Bertozzi, teniendo en cuenta que bueno, la lluvia se ha hecho presente. Tenemos algo de tormenta eléctrica, Sí. ¿no? Que lo hemos tenido también en la noche y la madrugada. Pero bueno, lo que estamos viviendo es un temporal que, según lo que escuchaba algunos pronosticadores, recién el sábado estaría llegando un frente polar que traería Bien. después heladas. Temperaturas No me entre, importa, que depende de vengan. la pampa húmeda de qué parte, pero para nuestra zona, temperaturas de entre 0 y 2 grados bajo cero, ¿no? Yo igual por las dudas me vine Pero hace abrigadita. calor hoy. Sí, igual estamos con el aire un poco para sacar la humedad. Bueno, un jueves patrio, la gente está acompañándonos del otro lado, claro que sí, la gente que por ahí por motivos laborales a veces no puede, No. mira las repeticiones a la tarde, a la noche, pero hoy lo puede hacer en vivo y en directo a través de la pantalla de Coned. ¿Qué trajimos para hoy? Porque la semana que viene... Pura política, ¿eh? A prepararse la próxima semana. Sí, nos ponemos la semana que viene el traje ya preeleccionario y arrancamos, porque claro está que están en campaña todos los candidatos. Y aquí en la provincia de Córdoba para el próximo 25 de junio, ¿no? Pero hoy con GM Autos queremos abstraernos de eso y ocuparnos de un tema que es fundamental a la hora de tener en cuenta si queremos estar saludables. Bien. Y es una recomendación que hace unos días emitió, en este caso la Organización Mundial de la Salud, que desaconseja, fíjate vos cómo van cambiando los tiempos, ¿no? Sí. Hace muchos años los nutricionistas o los dietistas, que a ellos no les gusta que le digan ni que dan dietas ni que son dietistas, sino nutricionistas, aconsejaban la utilización de productos derivados del azúcar para las dietas, como un medio de, bueno, no generar tantas calorías, de tener, digamos, una dieta equilibrada, no tanto consumir el azúcar refinado y pensando también en los diabéticos. Hoy en día eso ha cambiado totalmente, por eso es tan dinámico, ¿no? este tema, y la Organización Mundial de la Salud desaconseja Mirá. la utilización, en este caso, de edulcorantes sintéticos y naturales, Mirá. teniendo en cuenta que no contribuyen a la reducción del peso y además son, en este caso, ocasionantes muchas veces de diabetes, Mirá. depende de qué tipo, y además incluso hasta enfermedades cardíacas. Eso ha traído toda una revolución, más allá que los nutricionistas lo conocen y ya lo venían dando a conocer. Es como una onda a lo natural. ¿Pero qué hacemos entonces? Y eso me preguntaba Gustavo, fuimos a hacer la nota con Gustavo, dice, ¿y ahora qué le pongo? Porque si yo le pongo chorros de edulcorante, ¿qué le pongo? Con el mate, están a full con el termo. Bueno. Yo no, soy anti-edulcorantes hace años. Bueno. Nunca... No. Hay una cierta onda de salud, por ejemplo, en el consumo de bebidas o infusiones como el mate amargo. Pero ¿qué pasa en el verano con los jóvenes? ¿Le meten a qué? Al tere. Sí, Y el tere los sobrecitos de jugo. y más azúcar encima. Entonces ahí está la complicación. ¿Qué pasa con los diabéticos? ¿Qué sucede de ahora en más? ¿Con qué vamos a endulzar, en este caso, nuestras bebidas? Bueno, hay una forma de endulzarlos, pero fuimos y consultamos. Pero te digo, Hernán, los fabricantes de edulcorantes se están agarrando la cabeza. ¿Qué pasa con esas industrias? Claro, se desaconseja después, como todo, vos sos dueño de seguir poniéndole edulcorante, de seguir utilizándolo, de usar azúcar en demasía. Acá pasa siempre por el equilibrio también, hay que tenerlo en cuenta eso. Ahora, de ahora en más, es un llamado a la conciencia de lo que Bien. se hace. Y termina derivando, así como colateralmente, con el tema de etiquetado frontal también. Tiene que ver con esto. Y bueno, fuimos a consultar a quienes saben, a dos nutricionistas, licenciada en nutrición de nuestra ciudad, la licenciada Melissa Barbonaglia, estuvimos dialogando con ella, y Pamela Baldo. Bien. Vamos a compartir, por ahí es un poquito extenso, pero
no pierdan atención de todo lo que hablan porque es un tema que tenemos que tener en cuenta a la hora, si queremos después tener una vida saludable y sobre todo una vejez saludable. ¿Vamos a compartir la nota? Dale. Vamos. Sí, la verdad es que nos preocupa porque, bueno, por ahí cuando salen este tipo de noticias la gente es como que no sabe qué hacer, ¿sí? Hasta hace unos años se sabía o se tenía entendido que los edulcorantes no eran malos y, bueno, ahora con esta noticia parece que sí. Entonces, bueno, nosotras nos encargamos de informar y de educar a la gente y, bueno, para eso me puse a investigar bien un poquito de qué se trataba el estudio de la OMS. Y bueno, hay algunas cosas en las que estoy de acuerdo y otras en las que no tanto, ¿sí? Bueno, la Organización Mundial de la Salud lo que publicó en su estudio es que desaconseja el uso de edulcorantes para el descenso de peso. Con respecto a eso sí estamos de acuerdo, ¿sí? Porque el uso de edulcorantes por sí solo no genera un descenso de peso. No es solamente eso, el usar edulcorantes y no usar azúcares simples lo que genera el descenso de peso, ¿sí? Porque es como que se lo atribuye como si fuera un producto milagro. Y no existe en el mundo un producto que por sí solo te haga bajar de peso. ¿Qué es lo que necesitamos para bajar de peso? Alimentación saludable, cambio de hábitos, actividad física y buen descanso, ¿sí? O sea, son las 4 cosas en conjunto, las 4 tienen que ir de la mano, ¿sí? No es que solamente una cosa te ayuda, claro. ¿Sí? Lo que sí según este estudio, se evidenció, ¿sí?, que en pacientes que estaban consumiendo, por ejemplo, azúcares simples, supongamos una persona que se levanta y desayuna con azúcar, ¿sí?, un café con leche con azúcar, ¿sí?, al cambiarlo por edulcorante, sí tuvo una disminución de peso, ¿sí?, a corto plazo. Eso sí se evidenció con el estudio y en eso sí estoy de acuerdo, ¿sí? Pero el hecho de que genere un descenso de peso por sí solo no es así, ¿sí? Bien. Esto teniendo en cuenta, por supuesto, personas que no tienen ninguna patología. Claro. ¿Sí? Pero si hablamos de pacientes diabéticos, ellos bajo ningún concepto pueden consumir azúcar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ellos deben seguir consumiendo edulcorante, porque, bueno, el consumir azúcar, un azúcar simple, el azúcar de mesa, hace que se le eleve rápidamente la glucemia y eso es lo que no queremos que les pase. Entonces, el uso de edulcorantes, ¿sí?, en este tipo de pacientes es recomendado y aparte, bueno, lo recomendamos también siguiendo los límites o cuidando de no superar la ingesta diaria recomendada, ¿sí? No es que tampoco, bueno, como los edulcorantes son buenos, no aportan calorías, bueno, los voy a usar en exceso. No, eso tampoco es recomendado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el edulcorante, en comparación con el azúcar simple, endulza mucho más, tiene más poder endulzante. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros consumimos edulcorantes, como que tenemos el umbral de lo dulce cada vez más alto, ¿sí? Y eso tampoco es saludable. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Sí? Ir bajando de a poco, ¿sí?, el consumo de edulcorante. O sea, por ejemplo, si con el edulcorante líquido por ahí es medio difícil medir la cantidad, pero el que es en polvo, bueno, si usamos 3 sobrecitos, normalmente todos los días, bueno, bajemos a 2, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tratar de hacer también, empezar a bajar un poco el umbral dulce, porque estamos acostumbrados a consumir las cosas muy dulces, ¿sí? Y empezar a buscar otras alternativas para endulzar, por ejemplo, frutas, ¿sí?, o la miel, siempre y cuando no sean diabéticos, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que tratamos de recomendar nosotras, claro, ¿sí? Empezar a buscar otras alternativas para endulzar las comidas. Hay una diferencia, Pame, sobre los edulcorantes
llamémosles sintético, y los de base natural? ¿Hay alguna diferencia, digamos, en cuanto al consumo para, por ejemplo, el diabético? ¿Es más aconsejable el natural, porque dijo Melissa que tenía que seguir consumiéndolo, que el sintético? Bueno, los edulcorantes sintéticos, obviamente, como lo dice la palabra, son edulcorantes que se realizan en un laboratorio, ¿no? Que en realidad, como dice Meli, son edulcorantes que siguen acostumbrando nuestro paladar a recibir sabor dulce. En cuanto a los diabéticos, quizás hace años atrás que nosotros lo recomendábamos, como el diabético no puede utilizar azúcar, sí, obviamente tenía la opción era elegir edulcorantes para seguir consumiendo alimentos con sabor dulce. En definitiva, con esta publicación que aparece ahora de la Organización Mundial de la Salud, el mensaje sería tratar de que se baje el umbral de lo dulce y tratar de acostumbrarse a elegir solamente aquellos alimentos que sean dulces naturalmente, ¿está? Ya sean las frutas, sí, por ejemplo, porque muchos alimentos tienen azúcar natural, y también dentro de lo que son edulcorantes naturales, la stevia en hojas, no la stevia líquida. ¿En polvo tampoco? En polvo tampoco. Stevia en hojas, que se vende en una herboristería, en una dietética. Lo pueden, más que todo, para endulzar el mate. Los que son tomadores de mate, no tiene un sabor muy invasivo, pero sí endulza bastante. Pero lo ideal sería ir acostumbrando el paladar a recibir cada vez menos sabor dulce. Claro. Ni hablar de todo lo que sea jugos, gaseosas, que eso, bueno, obviamente tienen azúcar agregada y edulcorantes sintéticos agregados, ¿no? Pero en realidad, para el diabético, primero, azúcar no puede elegir. Y edulcorante, ahora con esta noticia, la idea sería tratar de ir bajando la cantidad de edulcorante que agrega, y si no puede, porque no soporta ese sabor, es una cuestión de hábitos también, ¿no? Sí. No es que se adquiere de hoy para mañana. Bueno, hoy consumo una infusión dulce, mañana ya la tengo que consumir sin nada de sabor dulce. Es progresivo. Pero ir bajándolo también, y si no, reemplazar por este edulcorante natural, que es el único que para el diabético no le haría ningún efecto, que es la stevia en hojas. La miel, si bien es un edulcorante natural, muy antiguo, obviamente el diabético influye muchísimo en su glucemia, así que no sería una opción muy saludable tampoco. Sí, desaconseja también incluso para otras patologías, tal vez no en el mismo grado de un diabético, pero patologías cardiovasculares, por ejemplo, porque bueno, sin duda que si llega a complicarse aún más con una diabetes, puede llegar incluso hasta la muerte, pero también para otras patologías es desaconsejable, según la Organización Mundial de la Salud. Sí, ¿no? Porque no dejan de ser, en realidad, estos edulcorantes no dejan de ser productos no naturales. Químicos, ¿está? Que en definitiva terminan, digamos, en lugar de decir, bueno, acostumbrémonos a recibir alimentos menos dulces, es como que sigo acostumbrando a elegir, a consumir alimentos dulces a través de un producto prácticamente artificial, claro, o químico, ¿no? Sí, de laboratorio. De laboratorio, exactamente. Claro, el hecho está, y retomo lo que decía Melissa, sobre que antiguamente, incluso dentro de su profesión, se aconsejaba dejar el uso del azúcar refinada principalmente, y refugiarse en los edulcorantes como una forma también yo sé que no le gusta la palabra a ustedes, dietas, pero sí, se daban esas dietas y era de esa manera. Entonces la gente es como que tiene ese chip registrado y ahora dice, me lo cambian. ¿Cómo? No, lo que pasa es que también hay una cuestión que es importante, que yo creo que más allá de estas noticias que aparecen, que es importante empezar, y quizás nosotros también seamos responsables de esto, de educar a la gente, ¿no? Porque cuando uno elige un producto, más que todo un producto elaborado, sí, procesado, viene adentro de un envase, y en ese envase hay mucha información. Dentro de esa información tan tediosa que está para encontrar, están los ingredientes. Y uno puede elegir un producto que diga sin azúcar, pero en realidad, dentro de un producto existen un montón de derivados de los azúcares, como el jarabe de glucosa, el jarabe de maíz. ¿Tiene o no tiene azúcar? Ese es el tema. Y siguen siendo ingredientes que
tienen el mismo daño, ocasionan el mismo daño que el azúcar. Entonces, es como que esto es más amplio y es un trabajo más grande que tenemos que hacer todos en cuanto a lo que es educación alimentaria y que la persona sea realmente que sea un consumidor consciente del producto que va a elegir. Por eso decimos por ahí, es como que también demonizamos al azúcar. Bueno, decimos, bueno, no, elijo este producto que no tiene azúcar. Pero si me pongo a leer, o sea, en los ingredientes, primero cuando lo pruebo, si es dulce, bueno, no tiene azúcar, pero hay algo que lo está endulzando seguramente, que pueden ser edulcorantes sintéticos o pueden ser otros tipos de azúcares que no dice azúcar en los ingredientes, pero dice jarabe de maíz alta fructosa, jarabe de glucosa. Bueno, después está el aspartamo, el ciclamato, la sacarina, que son todos edulcorantes. Y bueno, la idea es que para evitar estos problemas nos volquemos en productos más naturales y no tanto procesados, ultraprocesados, ¿no? O sea, a ver, preguntándote, Meli, no podemos zafar, porque en realidad los productos que son elaborados, algo de azúcar, estamos hablando de azúcar, porque podemos hablar de sal, podemos hablar de muchas cosas, no podemos zafar. Acá siempre lo que ustedes recomiendan es el consumo racional, o sea, ahí está la base de todo, más allá si es diabético o tiene una patología previa, pero es el consumo racional de cada uno de los alimentos, ¿no? Sí, por no supuesto. En exceso. Teniendo en cuenta también que, como decía Pame, hay muchos alimentos que tienen azúcar con otro nombre, hay incluso alimentos salados que tienen azúcar y alimentos dulces que tienen sodio, y uno diría cómo puede ser, y sí. Sí, pero son trampas comerciales son muchas trampas, veces. Entonces, bueno, uno de los llamados de atención de este boletín de la OMS es también tratar de reducir el consumo de azúcares simples en un 10%, o sea, menos del 10% de todo lo que uno consume de calorías diarias. Y bueno, acá en Argentina, cerca del 80% de la población sobrepasa ese 10%, ¿sí?, de azúcares simples que hay que tratar de disminuir. La mayoría. ¿Por qué? Porque no solamente hay que contar el azúcar que uno le pone al café, al té, sino que hay que contar el azúcar de la mermelada, el azúcar si uno, por ejemplo, come una factura o come una torta, si toma gaseosa, si toma un jugo, ¿sí? Está escondido en un montón de alimentos. Entonces, pero casi seguro que pasamos ese 10%, ¿sí?, de azúcares simples. Entonces, bueno, lo que recomendamos nosotras es bajar el consumo también de ultraprocesados, tratar de ponerse a cocinar un poco más en casa, ¿sí? Porque bueno, cuando uno cocina sabe exactamente qué es lo que le pone. Sí. A veces son los tiempos de la vida actual que tenemos, ¿no? Sí. Cuando tenemos una pareja que trabajan los dos, es muy complicado, digamos, volver a eso natural. Pero de eso natural también yo rescato esto, de lo que decían ustedes. Nuestros abuelos por ahí comían la comida un poco más natural o más sana, pero también tenían sus excesos. O sea, hay que siempre buscar eso, ¿no? El control. Sí, por supuesto. Sí, tratar de volver a lo casero. Claro, yo me pregunto esto también porque me lo preguntaban. Dice, a ver, ¿quién de nosotros que tenemos hijos comprábamos yogur parecía lo más sano? Y ahora con la famosa ley de etiquetado y los octógonos, resulta que no es aconsejable para un niño de menos de 5 años. Y entonces, ¿qué es lo sano? ¿A dónde vamos a buscar, digamos, el alimento sano también? Esa es una gran pregunta, ¿no? Sí, por ahí lo ideal sería quizás un yogur natural o hacer un yogur en casa con una yogurtera, pero bueno, uno ahí tiene que tener tiempo, tener los materiales, o sea, o tener el aparato, la yogurtera, todo. Y bueno, se complica, la verdad que se complica, ¿sí? En la vida diaria con los chicos, si tienen hijos, o sea, más el trabajo, todo, se complica bastante, pero bueno. Entonces, digamos, la solución pasa por el autocontrol de cada uno. Sí. Es así. Sí, el autocontrol. El autocontrol y ante la imposibilidad de elaborar nuestros propios alimentos, que es como decís vos, Hernán, de que por ahí los tiempos no nos dan
para ponernos a Tendríamos producir. que hacernos ese tiempo, pero bueno. Sí, por ahí, bueno, organizarnos, si vamos a elaborar para toda la semana y guardar, pero lo demás es, si no vamos a elaborar nuestros propios alimentos y los vamos a comprar, es leer la etiqueta y leer específicamente el listado de ingredientes. Cuanto menos ingredientes tenga un producto, menos procesado va a ser y más saludable va a ser. ¿Tá? Y esto viene a colación de esto que decías vos de los yogures, por ahí que ahora, o los quesos descremados, Sí, sí. que aparecen con los octógonos negros, es leer ingredientes. Porque bueno, por ahí leer las tablas, tampoco podemos decir leer las tablas, porque las tablas nutricionales por ahí son muy específicas. Pero leer los ingredientes. Cuanto menos ingredientes, mucho mejor, y leyendo los ingredientes puedo tener una noción de qué es lo que contiene ese producto. Si yo me estoy cuidando y no quiero elegir consumir alimentos que tengan azúcar, y bueno, voy a tratar de elegir aquellos productos que en el listado de ingredientes no aparezca ni azúcar ni ningún derivado de los azúcares. ¿Tá? Pero ahí voy a tener, más allá de que tenga 2, 3, 4 octógonos negros, lo ideal sería leer los ingredientes. Y a colación de esto que hablábamos de los edulcorantes, la ley del etiquetado frontal establece que también aquellos productos que tengan agregado de edulcorantes tienen que tener una leyenda también escrita en fondo negro donde advierta sobre que esa bebida, si esa bebida tiene algún agregado, o ese producto, algún agregado de edulcorantes, pero más que todo para proteger a los niños sobre el consumo de edulcorantes. Las nuevas generaciones tienen una conciencia un poco mayor, digamos, de la alimentación natural, ¿o no? No sé, tomo un ejemplo, yo creo que depende también de la crianza que tenga y de la casa, ¿no es cierto? Pero bueno, las nuevas generaciones, por ejemplo, por ahí el mate lo toman amargo y antes le ponían 3, 4 cucharadas a nuestros abuelos de azúcar. Digo, ¿hay una tendencia, digamos, a buscar la alimentación natural o no? Yo creo que los jóvenes de ahora sí, los jóvenes son muy tomadores de mate y de mate amargo. Algunos, más que todo ahora en invierno, en verano viene el tereré, Bueno, y ahí ya tenemos ese ya el es otro azúcar a full. Al revés. ¿Tá? Pero en invierno el mate amargo, y también se ven muchos jóvenes que les interesa la cocina saludable y que por ahí, bueno, se hacen sus panqueques y sus tortitas de avena. Y a veces pasa por lo estético más que por lo... Sí, pero lo Pero toman como algo contribuye, así. digamos. Sí, pero bueno, ojalá sea algo que va en aumento, ¿no? Y que podamos volver a esto de poder elaborar nuestros propios alimentos, que obviamente vamos a estar más seguros de lo que consumimos, ¿no? Porque muchas veces consumimos alimentos y no sabemos de qué está hecho. Bueno, ante la duda, Meli, como siempre decimos, hay que consultar al profesional, hay que llegarse hasta aquí o al consultorio, si es con alguna patología previa, porque no todos somos iguales y cada uno tiene que ser, digamos, diagnosticado o en este caso darle una alimentación de acuerdo a lo que es la persona, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. O sea, todo lo que tiene que ver con alimentación saludable, sí, el tratamiento es personalizado. Sí, lo que yo te puedo indicar a vos no es lo mismo Sí. para otra persona. A veces se estandariza Sí. lo que le dan a una persona a la familia, se lo Toda pasan la a familia. todos. No, porque cada uno tiene sus gustos, sus preferencias, sus tiempos también. No todos tenemos los mismos horarios, sí, y no todos tenemos la misma indicación. Por ejemplo, si trae alguna patología, sí. Entonces, bueno, Claro. hay que tener en cuenta un montón de cuestiones. Por eso es personalizado. Bueno, Bien ahí, fueron muy claras y directas, ¿no? Directas. Con lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, muy interesante, terminamos Hernán, con el etiquetado frontal, pero tiene que ver justamente, como me explicaban, que debe tener una leyenda que dice que es exceso en azúcares Exacto. también, ¿no? Bueno, son recomendaciones, son tips para una vida saludable. Está en cada uno si lo toma o lo deja. Exacto. Gracias, Hernán. De nada, A seguir disfrutando de esta fecha patria en vivo nosotros. ¡Viva la patria! Claro, ya está el acto comenzando, hablando de los festejos por los 213 años de la Revolución de Mayo. La pausa y ya